El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, yo soy David Cordero y bienvenidos a este pequeño curso para guitarristas en busca de la profesionalización. Es el título con el cual yo participé en este programa El Arte Ayuda. Y bueno, vamos a dividir este curso en tres partes medulares, que es conocer la profesionalización y su contexto. Ese va a ser el primero. El segundo será la creación de presets, y el último, que será el último de los casos, que será hablar específicamente de aplicaciones en grabación y en vivo. Eso es lo que tocaremos en este pequeño curso, que es como la síntesis de lo que será la masterclass cuando la tengamos, después de que las condiciones nos permitan hacer este tipo de actividades. Y lo primero que debemos de saber es que ser profesional no solamente es tener los conocimientos teóricos y técnicos y prácticos, ¿no? Sí, sino también otro tipo de actividades, como mantener los valores presentes de un profesional, tener en mente que hay que hacer una inversión monetaria a la hora de ser profesionales, que tenemos que tener conocimientos en grabación, en la producción. Los conocimientos teóricos y prácticos, técnicos, deberán incluir conocimientos específicos, como por ejemplo en este caso, si tú eres un guitarrista, deberás conocer cuestiones de pedales, ¿no? Tanto digitales como analógicos, ¿no? Entonces tendrás que tener ese conocimiento sí o sí. Es necesario hablar sobre esto, porque tienes que tener un sonido que te identifique, ¿no? Y si conoces bien pues aspectos que tienen que ver con eso, en este caso yo quiero que mis guitarras suenen como yo, como David Cordero, que soy la persona artística que toca la guitarra, ¿no? Y voy a manipular mis pedales a como a mí me gusta y como quiero que suene. Voy a buscar un sonido particular que solo yo lo tenga, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, vamos a tener que también conocer ahora de recursos de grabación de audio y de video. ¿Por qué no solamente estoy hablando del audio? El audio debemos de conocerlo, eso es súper importante, lo vamos a tocar en este curso, ¿no? Y también de video, vamos a hablar de video, porque tú tienes que aprender a promoverte. El mundo está pasando por un momento muy, muy tecnológico, entonces hay que aprender a mover el video también, tanto como el audio, ¿no? Los valores profesionales, tenemos que tener en cuenta que esto es súper importante, que debemos de ser entes profesionales, incluyendo valores profesionales, como la honestidad, como la puntualidad, como la sinceridad, el compromiso con la música. En este caso, obviamente, debemos de ser inclusivos, debemos de ser versátiles, hablando en cuestiones de comunidad o de asociaciones, porque la música se trata de eso, de compartir, de crear este tipo de situaciones de donde todos convivan, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que vamos a tener que hacer una inversión tarde o temprano, según nuestras necesidades, lo vamos a tener que hacer. Vamos a tomar en cuenta también que hay unos elementos más que hay que tomar en cuenta. El desenvolvimiento en la escena, que eso tiene que ver como en la forma en que tú te desarrollas, te integras, conoces y vas a crecer
¿no? En la escena musical. Es muy importante tocar este tema porque es tu persona la que tiene que ser versátil en el mundo musical. Es cómo vas a integrarte, cómo vas a relacionarte con otras personas, con tus conocimientos, cómo los vas a usar. Entonces ese tipo de interacción y de la manera en que actúas en la escena va a ser parte de una profesionalización íntegra. Una vez que agarras los valores y tienes una manera de ser versátil, inclusiva y que siempre estás tratando de tener estos tintes de comunidad que en la escena musical se ha perdido mucho, que ahorita voy a hablar de eso cuando hablemos de los obstáculos. Vamos a tener un mejor desempeño en la escena si somos versátiles, si somos inclusivos, si somos respetuosos y si somos originales en nuestra manera de ser. Es muy importante hacerlo, ¿no? Obviamente la versatilidad no solamente en tu persona como profesional, sino también en tu vida musical, digamos, o en tu ser musical, tiene que ser una parte muy vital en esto de la profesionalización. Tú debes ser versátil porque te van a invitar a tocar muchos géneros, muchas cosas, y tienes que ser capaz de hacerlo sin excluir a veces, aunque bueno, habrá personas que te busquen porque eres bueno en algo en exclusivo, o porque tienes o porque tal vez ellos piensan que tú puedes hacerlo, entonces van a buscarte por lo versátil. Tienes que conocer muchos géneros, o sea, tal vez no todos porque son muy amplios todos, pero tienes que ser versátil, al menos conocer varios. Definitivamente hay muchos obstáculos en la profesionalización de músicos, de guitarristas en este caso, que es muy común tener este tipo de obstáculos, pero bueno, unos que creo que uno mismo se los crea es, por ejemplo, hablar de falta de conocimientos. Es muy importante tomar en cuenta que el conocimiento teórico, práctico, tu forma de tocar, tu manera de tocar, tu originalidad, te lo va a dar el conocimiento, ¿no? Entonces, si tú quieres ser un buen guitarrista, tienes que estudiar. Es importante tomar, no necesariamente en una escuela, porque creo que eso también es un modelo que mucha gente ha roto, ¿no? No una escuela totalmente te va a dar todo, pero creo que tomar clases es importante si estás buscando la profesionalización. Entonces la falta de conocimientos tarde o temprano va a tomar un curso o va a tomar curso en tu vida profesional. Entonces tienes que seguir creciendo tarde o temprano. La misma escena te lo va a exigir, entonces tienes que entrarle al conocimiento. Es muy importante, ¿no? No dejemos que ese obstáculo sea determinante en la vida, ¿no? No solo en la música, sino también en la vida, ¿no? La falta de valores es muy importante tomar en cuenta que de lo que estoy hablando es muy importante. Ser una persona íntegra, con valores bien definidos, te va a hacer un ser profesional íntegro, ¿no? Que te va a hacer una persona profesional realmente. Entonces, si no tienes esos valores, creo que vas a tener que dar un paso atrás siempre, porque siempre vas a chocar con algunas personas que no les va a gustar que digas algo, o no les va a gustar que llegues tarde, o no les va a gustar que no tengas compromiso con la banda, con el proyecto con el que estás trabajando, etcétera. Entonces hay que ser muy, muy, muy inteligentes a la hora de ser profesionales. Si queremos serlo, hay que incluir a los valores. Tenemos que también tener visión a crecimiento. ¿Cómo nos vemos siendo profesionales
en 10 años, ¿no? 5 años o en el próximo año. Si queremos ser profesionales el próximo año tenemos que hacer esto. O sea, siempre tenemos que tener ganas de crecer. La falta de inversión, tiempo y dinero. Este es un tema importante también porque el dinero es tiempo y el tiempo es dinero. Entonces siempre hay que hablarlo porque hay que dedicarle, ¿no? No solo el dinero es importante, creo que todos necesitamos del dinero, pero hay que saber cómo invertirlo. No todo se trata de ser millonario, tocar la realidad y ser realista, donde ese tipo de cosas a veces no puede llegar a ser así de fácil, no se puede llegar a hacer eso. De la inversión del tiempo y dinero tiene que ser un punto a considerar grande. Los egos y la falta de comunidad es totalmente, creo que van de la mano. El ego, siempre nos hemos topado con el nuestro, con el de otra persona, y creo que la falta de comunidad en la escena musical, no solo de Chiapas sino de México, creo que está sufriendo. La industria se ha encargado de eso, la industria musical creo que ha borrado, desafortunadamente ha borrado los valores a veces, la industria, y nosotros debemos de tener esa comunidad, porque si nos apoyamos vamos a ser totalmente personas que siempre están apoyando a las personas de la comunidad, y vamos a crecer todos. Antes de terminar esta parte, voy a hablar de la inversión monetaria y los medios que te llevan a eso. La primera inversión debe ser importante, porque según dónde estás ubicado en la profesionalización, porque es un camino muy largo, muy grande, muy amplio. Según donde estés, tú vas a necesitar ciertas cosas y otras. Por eso yo no quiero hablar totalmente de una cantidad en específico, porque sería muy presuntuoso hablar de una cantidad en específica, ¿no? Creo que no es necesario hablar de una cantidad, porque tú vas a saber en qué momento vas a tener que cambiar, o vas a tener que invertir más de lo que tienes, o más de lo que, bueno, no más que de lo que tienes, porque no hay que endeudarse, pero vas a tener que invertirle según tus necesidades. Por ejemplo, si vas a tocar con un artista y si el artista te está pidiendo que tengas 2, 3 guitarras, porque se tocan en diferentes canciones, o porque el set se divide en 3 y necesitas que suenes 3 cosas diferentes, bueno, pues tendrás que hacer la inversión, ¿no? Tendrás que invertirle en tus pedales, tendrás que invertirle en tus micrófonos, tendrás que invertirle a tus herramientas, no sé, a un pedestal, a un atril, lo que sea. Tendrás que hacerlo según tus necesidades. En un bar igual vas a querer sonar bien, entonces vas a tener que comprarte un ampli, vas a querer hacer algo o vas a querer tener algo que te haga sonar mejor. Es según tus necesidades, ¿no? Entonces, según tu necesidad va creciendo, vas a poder saber qué tanto va a ser la inversión. No se puede saber desde el principio cuánto va a ser la inversión. No hay una cantidad exacta. Tú tienes que saber, si estás empezando, tienes que invertir en lo mejor que puedas. Trata de hacerlo. Si eres nuevo, si estás escuchando esto, entonces tienes que saber que tarde o temprano vas a tener que hacer una inversión. No tiene que ser millonaria ni de miles de pesos, pero tienes que saber que tus necesidades, a dónde quieres llegar, la visión, a dónde quieres llegar. Aquí, bueno, me compro una guitarra, una pedalera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O un ampli, ¿no? Con eso tienes para hacerlo, entonces estás ya haciendo la primera inversión de una forma inteligente, ¿no? Y ahora hay miles de opciones, porque puedes adquirir cosas digitales, puedes adquirir cosas análogas, y bueno, todo a un precio súper accesible. Entonces creo que si sabes dónde estás en la ecuación, vas a poder comprar algo que realmente te va a servir. Pero bueno, eso es
la profesionalización y su contexto. Ahora vamos a la creación de presets. Ok, ahora vamos a tocar un tema muy especial, muy medular, que creo que todos los que han llegado hasta acá van a salir muy beneficiados después de esto, porque efectivamente creo que esta es la parte medular de este curso, y es crear un sonido original mediante la creación de presets. Un sonido original te da precisamente la notoriedad. Entonces vamos a tener claro algunos puntos importantes aquí, que es eso, ¿no? ¿Cómo creamos un sonido original, ¿no? Creando un preset o creando presets. La primera parte con la que tú tienes contacto como el músico es tu guitarra. Es mi primer elemento en la cadena de señal. Eso es lo que vamos a ver ahorita, que es la cadena de señal. Entonces, mi primer elemento en la cadena de señal será mi guitarra. Mi guitarra será el elemento número 1. Luego, seguiremos con mi cadena de efectos, que no es igual que la cadena de señal. La cadena de señal involucra a todos los elementos que están visibles en un escenario: la guitarra, los pedales y un amplificador, por ejemplo, ¿sí? Entonces, luego de la guitarra seguirá nuestra cadena de efectos, como en este caso lo que yo tengo acá, ¿no? La cadena de efectos ya lo tomaremos ahorita más a fondo. Se tendrá ciertas regulaciones, cierto orden en los efectos, para que tenga esa capacidad de ser realmente una cadena efectiva, ¿no? Y la última parte es hacia dónde vamos a llegar, cuál va a ser nuestro producto final o nuestro dispositivo final. Un amplificador, una interfaz de audio que tengo acá, ¿no? O esta también, que es una interfaz de audio, ¿no? Como les muestro aquí. Esta es una interfaz de audio muy buena, por cierto. Ese va a ser nuestro producto final, o un amplificador también puede ser nuestro producto final, ¿sí? Entonces, nuestra cadena de señal involucra todos los elementos visibles, todo lo que podemos ver a veces a simple vista en un escenario, por ejemplo, o en una producción de un disco. En la producción de un disco se ven guitarras, se ven amplificadores y se ven pedaleras como la que yo les acabo de mostrar, ¿no? Esa será la cadena de señal. Las pastillas son muy importantes porque es el alma del sonido de una guitarra. Las pastillas son estas que están acá, ¿no? Y hay al menos tres tipos de pastillas, ¿no? Que son las single, o sea, las que son bobina simple. Esta, si se dan cuenta, que tiene dos bobinas, aunque en un espacio muy pequeño, ¿sí? Y hay una tercera que está entre las dos, que son las famosas P90, que son como una fusión entre estas. Esas serían como las tres más particulares, aunque hay otros tipos, ¿no? Hay otros tipos, hay una super mini single, hay otras que tienen algunas aplicaciones muy, muy específicas, como las de las guitarras Gretsch, que son muy específicas. Tenemos, por ejemplo, humbuckers más pesados, o más que tienen una pastilla, un tamaño de pastilla mucho más grande, como el que tenemos acá. ¿Y qué es lo que hacen las pastillas? Las pastillas tienen una función muy importante, que son los micrófonos de las guitarras, así tal cual. De hecho, mucha gente les llama micrófonos. Entonces vamos a tener ciertas particularidades en cada una de ellas, en cada una de las pastillas. Por ejemplo, este tipo de pastillas, que son humbuckers,
van a tener un sonido mucho más oscuro, mucho más... se van a resaltar los graves en pastillas como estas, ¿no? Entonces vamos a querer usarlas tal vez si estamos tocando rock, o si estamos tocando metal, o si estamos tocando algo un poquito más rockero, digamos, ¿no? O con distorsiones. Eso es lo que vamos a tener, ¿no? Pero, por ejemplo, las single coil, que son muy famosas por las guitarras Fender, tienen un sonido mucho más brillante, como la que tengo aquí, ¿no? Una guitarra muy especial porque tiene un mini humbucker aquí, o sea que tiene los graves mucho más alzados en esta pastilla y los agudos en esta, los agudos medios aquí y los medios graves aquí. O sea, hay una particularidad que regularmente estas guitarras solo tienen single coils, los single coil, que son bobina simple, que tienen una salida mucho menor que un humbucker. Entonces, obviamente, estamos hablando de esas peculiaridades en ambas pastillas. Una que va a resaltar los agudos medios y otra que va a resaltar los graves agudos. ¿Para qué usaría, por ejemplo, la single? Y ya les dije que tal vez lo usaría para tocar rock, las humbucker. Pero tal vez la single coil me sirva para tocar, por ejemplo, el pop, o por ejemplo blues, o por ejemplo jazz, por ejemplo reggae, o sea, algo más limpio todavía. Es una guitarra que puede hacer ambas cosas, por eso la estoy usando mucho. Estoy tratando de todo unirlo y hacerlo mucho más práctico, ¿no? Ahora, una vez que sabemos qué tipo de pastillas o de micrófonos tiene nuestra guitarra, podríamos tener cualquiera. Ambas nos van a servir para lo que nosotros queramos. Si nosotros queremos ser rockeros, necesitamos humbuckers. Si nosotros necesitamos, y no necesariamente, pero nos va tal vez nos va a ayudar a tener una guitarra con humbuckers si queremos tocar rock, por ejemplo. Pero si queremos tocar, por ejemplo, no sé, estamos tocando con un artista pop, pues no, tal vez una guitarra Fender con single coils nos va a ayudar a tener un sonido mucho más acorde a lo que estamos buscando con este artista pop, ¿no? Ahora vamos a ver qué es o a qué me refiero con la cadena de efectos. La cadena de efectos es el orden en el que vamos a organizar nuestros pedales. Es muy importante tomar en cuenta que no hay una ley que nos diga exactamente cómo debemos de colocar nuestros pedales en la cadena de efectos, porque eso depende de cada quien y de nuestros gustos, de cómo van a interactuar las pastillas o los micrófonos de las guitarras en nuestros pedales, de qué tipo de amplificadores. Entonces todo eso depende de muchas cosas. Entonces tú deberás encontrar el sonido que más te gusta a ti. Sería un error que yo les diga qué es lo que a mí me gusta solamente y que ustedes lo copien. No, creo que no es algo correcto, porque acordémonos que para ser un profesional necesitas sonar como un ente original, ¿no? Un ente que tiene una peculiaridad. Entonces debe ser, el guitarrista suena a la persona. Por ejemplo, yo sueno como David Cordero y eso es lo que he tratado. Que tengo influencias, claro, todos lo tenemos. Entonces la cadena de efectos, como no tiene una ley, pero sí tiene algunos tips, o mucha gente se ha entregado a dar estos tips de cómo deben de ir ubicados los efectos. Es muy importante tomar en cuenta que como no hay necesidades para todos iguales, entonces no hay una ley que te diga o una regla que tengas que seguir que así tiene que ser. Pero
hay un cierto estándar. ¿Y cuál es? Y yo se los voy a mostrar con mi pedalboard que tengo aquí, que es muy pequeño, si se dan cuenta, que es el que más estoy usando ahorita. De hecho, incluso para grabaciones, ya les explicaré por qué. Que tiene solo 3, digamos 4, son 4 pedales, pero son 5 estaciones de efectos. Entonces vamos a tener primero, a mi punto de vista, creo que el primer o el estadio número 1 deberá ser todos aquellos que tengan funciones dinámicas, ¿no? En el primer lugar, ¿no? Como compresiones, como wah, como octavadores, como whammies, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a tocar también mucho más a fondo en la masterclass. Entonces el primer estadio será los efectos, que tengan condiciones dinámicas, ¿no? Como wah, whammy, compresiones, incluso preamps, o sea que tienen cosas que van a modelar tu sonido. Todos esos efectos serán el primer estadio. En el segundo estadio, ¿no? que es, vamos a hablarlo desde, como ustedes lo ven, de derecha a izquierda, ¿no? El primer estadio estará acá, porque tu guitarra va a ir conectada acá y saldrá aquí, ¿no? Ok, entonces el segundo estadio serán las distorsiones, ¿no? Siempre será así, definitivamente siempre será así. Lo vamos a poner siempre antes de un amplificador. Ahorita les voy a decir por qué yo estoy poniendo o estoy diciendo esto, porque aquí tengo un amplificador, aunque es análogo, ¿no? De hecho, es algo muy peculiar de mi pedalboard, es análogo. Aquí está mi amplificador emulado, obviamente, pero análogamente con este pedal, ¿no? Entonces vamos a tener el segundo estadio, esta parte. Digamos que aquí tengo unas distorsiones y que hace muchas cosas, muchas cosas, lo puedo usar como lo que yo quiera. Pero bueno, no vamos a hablar de marcas, no es necesario, pero sí vamos a hablar de los estadios. El segundo estadio serán las distorsiones. Estos son las 3 cosas, los 3 pedales serán o yo los uso como distorsiones u overdrives, ¿no? Entonces el segundo estadio será ese. Dinámicas, distorsiones. En este caso, que yo tengo un amplificador, siempre las distorsiones y las dinámicas lo voy a poner detrás de un amplificador. Siempre detrás del amplificador irán las distorsiones y los efectos dinámicos, como compresiones, como whammies, como preamps y todo ese tipo de pedales, ¿no? Y luego, en este caso, la regla nos sugiere que vengan las modulaciones. Justamente después de las distorsiones vendrán las modulaciones, que yo las tengo acá al final. Y hay un pequeño cambio, y es donde yo les decía que no necesariamente tenemos que seguir la regla. Yo tengo, fíjense, después de del estadio número 2, que son las distorsiones, el estadio 3, por mi configuración, yo tengo el amplificador, que sería el estadio número 3. El estadio número 4 tendrían que ser las modulaciones, pero yo tengo algo cambiado. Los delays o los reverbs, que es esta parte que está acá, yo lo tengo antes de los moduladores, que es algo raro para que todos aquellos que saben un poquito de cadenas de efectos tal vez lo verán un poco pues extraño que yo esté haciendo esto. Obviamente es por cuestión únicamente por cuestiones de que no tiene un loop, no puedo poner antes por ningún motivo, pero sí quería tener modulaciones en este pequeño pedalboard. Entonces, por esa cuestión funciona para mí, totalmente funciona poner aquí los moduladores al final, aunque el estadio te dice que después de las distorsiones, en este caso yo tengo un amp,
pero no es necesario, porque no todos tienen eso, pero sería estadio 1 dinámicos, compresiones, wah y preamps, luego distorsiones, luego modulaciones y al final delays y reverbs. Esa sería la forma correcta de hacer cadenas de efecto. Siempre tengan en cuenta eso. En cuestión de cadenas de efecto, a donde vamos a tener que siempre estar muy pendientes de ese tipo de configuración, ¿no? Es totalmente una regla que se puede romper totalmente. Yo estoy seguro de que así es. Y obviamente que también tendremos que tener en cuenta cuáles son nuestras necesidades para crear presets que nos sirvan, que nos ayudan a solventar las necesidades. Por ejemplo, si estamos tocando con un artista, si estamos tocando una banda de covers, si vamos a grabar, si vamos a hacer algo, lo que sea, tendremos que seguir esa pequeña regla del orden, pero podemos modificarla cuantas veces queramos. El último elemento a considerar en la cadena de señal será los amplificadores y las interfaces. Los amplificadores hay de muchos. Yo no les puedo mostrar muchos amplis, más que hablarles de ellos, porque yo ya no uso ampli, que eso también es algo muy importante para tomar en cuenta. Yo tengo un emulador de amplificador en mi pedalboard, por eso ya no necesito un amplificador. Entonces, pero es importante porque a muchos les gusta usar amplificadores. Yo no estoy peleado con ellos, yo uso amplificadores en vivo también. Vamos a hablar de amplificadores. Hay dos tipos importantes y hay unos híbridos. Los primeros son los de transistores. Cuando hablamos de amplificadores de bulbos, es totalmente diferente, fíjense, porque estamos hablando de otro tipo de ampliación de ondas. Entonces, los bulbos definitivamente tienen mucho más alcance, mucho más concentración y mucho más nitidez, yo podría decir, tal vez un poquito más de brillantez. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Yo no le tengo miedo a los amplificadores de transistores. De hecho, los he usado mucho tiempo y aún los sigo usando. Pero bueno, amplificadores de transistores, yo creo que es el primer nivel. Quieres aprender a tocar o estás en el proceso de profesionalización, deberás probar estos amplificadores de transistores porque son mucho más baratos y suenan muy bien. Regularmente no es una diferencia muy notable, sobre todo si son lugares pequeños a donde lo vas a ir a tocar. Pero bueno, los de bulbos sí tienen una peculiaridad, que es precisamente el envolvimiento. Sientes un poquito más la presencia del amplificador cuando tiene bulbos, pero hay unas cuantas desventajas ahí. Son mucho más caros y son mucho más pesados y delicados también. Entonces tendremos que hacer un juicio realmente de qué tanto nos movemos, qué tanto vamos a tocar, qué tanto necesitamos un ampli de bulbos, porque realmente por el peso y por la delicadeza que tienen estos amplis, tendremos o podríamos tener problemas de descomposturas tempranas o etcétera. El mantenimiento de un ampli de bulbo realmente requiere de ciertas medidas. Entonces deberemos de ser muy cuidadosos con amplificadores de bulbos, aunque bueno, hay la opción de tener amplis híbridos. Hay amplis híbridos que tienen transistores y que tienen transistores y que tienen bulbos también trabajando al mismo tiempo. Entonces estos creo que son una muy
muy muy buena opción. Ahora vamos a hablar sobre interfaces. Las interfaces son realmente en dispositivos como este, ¿no? En este caso esta marca que es muy famosa, AirRig, es súper conocido por muchos tal vez. Creo que es la opción mucho más viable. Definitivamente creo que eso nos puede servir. Es muy accesible tener dispositivos pequeños, muy portátiles, pero también hay otras opciones, ¿no? Que van desde interfaces de 2 canales. ¿Y qué es una interfaz? Una interfaz es la conexión que vamos a tener entre tu guitarra o tu pedalera, ¿no? Con una computadora o con un dispositivo como un iPad, una tableta, no sé. Es el que va a crear el link. Esa es una interfase. En una interfaz es muy importante tenerla porque en estos momentos mucha gente ya se está grabando a sí mismo. No necesitas ir a un estudio como hace, no sé, tal vez 10 años, 15 años. Tenías que ir a un estudio para grabarte. Ahora ya no, puedes conseguirte un dispositivo muy pequeño como este y ya puedes grabarte desde tu casa. Yo he grabado cosas aquí importantes, sentado aquí. Y cosas que tienen un peso importante las puedo grabar ya desde aquí porque tengo dispositivos muy accesibles y sobre todo que puedo manipular muy fáciles. Ahora es muy fácil tener una computadora, conectarte, abrir tu programa de grabación y eso es todo lo que tienes que hacer. Vamos a entrar justamente a esa etapa, porque va de la mano también las interfaces y las grabaciones. Voy a hablar de una vez de este tema para terminar con esta pequeña síntesis de lo que será la masterclass, que tendrá seguramente mucho más profundidad en eso. Igual, insisto, no quise hacerlo muy largo, entonces vamos a hacer solo esta sesión de este curso, pero bueno, vamos a tener que van de la mano la grabación con las interfaces porque precisamente acuérdense que es el link, una interfaz es el link entre tu computadora o tu dispositivo móvil o incluso tu iPad, tu tableta, lo que sea con lo que vayas a grabar, será parte de eso, ¿no? Será parte de tu grabación, será parte la interfase y tu computadora serán el link. El link es entre tu guitarra o entre tus pedales o entre tu amplificador, y la interfase será el link con tu dispositivo que usarás para grabarte. Entonces es totalmente muy importante tomar en cuenta que las interfaces, ¿no? Puedes encontrar desde un rango de 2,000 pesos hasta incluso menos, hasta desde 1,000 pesos hasta miles de pesos más. Interfaces muy caras. Entonces realmente creo que debemos de tomar en cuenta que las interfaces, muchas tienen casi las mismas funciones y las mismas especificaciones. A la hora de grabar te van a pedir que tengas un rango al menos de 48 kilohertz, y casi todas ahora tienen esas especificaciones. Entonces creo que con cualquier interfaz que tú tengas o que adquieras ese rastreo, podrás grabar profesionalmente. Entonces las grabaciones, ¿no? Obviamente tendrás también que a base de tus necesidades, ¿no? Tendrás que usar, no sé, un pedal o un micrófono pegado a tu amplificador, según lo que tú quieras, según el tipo de interfaz. En este caso, como yo siempre he querido minimizar lo más que sea o lo más que se pueda el hecho de traer y de cargar cosas, entonces yo opté por tener esta pequeña interfase, y que puedo conectar a mi iPad, que puedo conectar a mi computadora, y
y puedo abrir solo mi programa de grabación, ¿no? Yo uso Logic Pro para Mac. Ese, por ejemplo, es mi programa de grabación. Entonces, por ejemplo, con esto yo puedo grabar ahí sin ningún problema y no necesito, por ejemplo, no necesito poner un micrófono en mi amplificador. Yo no estoy peleado con eso, a quien le gusta eso, pero a mí me gusta para cuestiones de grabación, no siempre, pero muchas veces ya lo he hecho. Uso programas para guitarristas o para guitarristas o bajistas que ya tienen una plataforma en Mac, en Windows, en cualquier sistema operativo que quieran usar. Ya están predeterminados y tienen cualquier cantidad de efectos, cualquier cantidad de emulaciones de amplificadores, incluso cualquier cantidad también de combinaciones de micrófonos. Entonces hay una variedad increíble que yo estoy súper contento por haber conocido este tipo de programas. Yo uso uno que se llama Bias FX, así tal cual como Bias FX sería, o Bias FX, que sería el nombre en inglés. Ese programa hace de todo, prácticamente tiene todos los efectos que tú quieras, todos los amplificadores que tú quieras, por una cantidad, la verdad, bastante considerable, hablando de que es un programa profesional en el cual vas a sonar como si tuvieras un amplificador real. Entonces eso es lo que yo uso para grabar regularmente, no siempre, porque acuérdense que otra vez les vuelvo a decir que como tiene aplicaciones también de grabación, porque como tiene un amplificador es como si estuviera microfoneando un amplificador. Puedo conectar directamente de aquí a la interfase y estoy hecho, ¿no? Entonces es totalmente muy fácil ahora grabarse. Necesitas solo conseguir un programa, una interfase, una computadora. O sea, te puedes conseguir una computadora, no sé, 5,000, 6,000 pesos, más una interfase 2,000, son 8,000, y el programa 2,000, 10,000 pesos si estás grabando de manera profesional con las especificaciones de profesionales y de producciones grandes. Estás hecho. Entonces yo sé que tal vez 10,000 pesos no digan, bueno, no es tan poquito, pero bueno, acuérdense que es una inversión según tus necesidades. En algún momento, si estás creciendo a nivel profesional, tendrás que considerar ahorrar ese dinero para poder tener esa opción de ser llamado para grabaciones también, ¿no? Ser profesional requiere de grabarte audio y video, como lo dije en el apartado número 1. Ok, ahora aplicaciones en vivo. Hay un montón de opciones ahora, ¿no? Yo hice una opción, ya se los mostré, esta opción de una pedalera súper reducida con la cual yo puedo viajar, puedo subirlo a un avión sin ningún problema, que tiene partes digitales como partes análogas, pero también vamos a encontrar pedaleras totalmente digitales que hacen una labor increíble, ¿no? Increíble. La verdad, yo estoy cada vez más fascinado por la capacidad que tienen algunas pedaleras con un tamaño súper reducido y que puede sonar como si estuviera sonando un ampli de bulbos. Yo nunca he estado peleado con lo digital, me encanta, creo que es una maravilla que podamos tener ahora este tipo de recursos. Estoy realmente muy impresionado porque he visto pedaleras que son de este tamaño, muy chiquitas, y hacen maravillas, suenan muy bien. O la otra opción, en vivo, que es tocar con un amplificador, ¿no? Yo, por ejemplo, en producciones grandes, donde he tocado en escenarios grandes, siempre te piden que des una lista de requerimientos a la empresa responsable de hacer el evento. Entonces yo siempre pido un ampli a bulbos, Fender, que es Twin River, es lo que a mí me gusta, o algún otro que sea Fender,
Eso es lo que me gusta. Cualquiera de las dos opciones, incluso si tocas en un bar, acuérdate, si tocas en un bar no quiere decir que no eres profesional. Si lo eres, hazlo bien, porque tienes que tener conocimientos técnicos, tienes que tener los valores, tienes que saber grabarte, saber promoverte, y eso es el profesional, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no. Entonces, si vas a un bar y tienes un amplificador a transistores y que te está dando lo que tú necesitas, es correcto, es totalmente, no quiere decir que porque no tienes un ampli de bulbos no eres profesional, o porque no tienes una guitarra que cuesta 50,000 pesos no eres profesional. Entonces hay que saber dónde ubicarse, ¿no? Este tipo de aplicaciones en vivo tienen, por supuesto tienen algunas ventajas, desventajas según donde estés, pero regularmente todos los lugares ahora, muchos lugares, en Tuxtla, en San Cristóbal, en Tapachula, cualquier lugar donde tú vayas a tocar, casi siempre los lugares a donde vas a tocar, o ya tienen un equipo, o consiguen un equipo, o son capaces de hacer, o de tener, un sistema de audio. Entonces, corremos con esa ventaja. Podemos sonar muy bien tocando con un amplificador a transistores, con un amplificador a bulbos, y con una pedalera digital o con una pedalera análoga como la que yo tengo acá, ¿no? Que es lo que estoy usando para tocar ahorita. Entonces, pues no sé, realmente creo que las aplicaciones en vivo igual van a depender de tus necesidades, de dónde estás tocando, porque el lugar donde estás tocando va a tener mucho que ver sobre tu decisión de qué vas a comprar. Acordémonos entonces, haciendo un pequeño resumen sobre esto de creaciones de presets, depende de tus necesidades. Yo te estoy dando una guía nada más de qué es lo que vas a poder hacer, cuáles son los órdenes de los efectos, cuál es el orden de la cadena de señal, guitarra, cadena de efectos, amplificadores o interfaces. Eso será la cadena de señal. La cadena de efectos tendrá entonces al menos 4 estadios. Tus efectos dinámicos como wah, como whammy, como octavadores, como preamps. Ese será el número 1, el estadio número 1. Después de tu guitarra, obviamente, ¿no? Luego vendrán las distorsiones, luego las modulaciones y al final el delay y el reverb. Luego tendremos aplicaciones tanto en grabación como ¿qué es importante en la grabación? Pues tus interfaces y tu dispositivo a usar para grabar, por ejemplo un iPad o incluso un teléfono. Ahora ya un teléfono también lo puede hacer, tu computadora. Eso es todo para grabar, y en vivo tú decides cómo quieres tocar, cómo quieres sonar. Si estás tocando en un bar y tú crees que es suficiente con una pedalera digital, es correcto, solo que hay que dedicarle tiempo a estudiarla, a darle todo lo que tenga que darle. O sea, por ejemplo, tienes que tratar de llegar a conocer cada una de las funciones de tu pedalera para que tengas el sonido que a ti te gusta, y seguramente será bueno, ¿no? Obviamente esto en la masterclass se tocará mucho más a fondo. De hecho, justamente será casi únicamente de creación de presets será la masterclass. Entonces ahí es donde tendremos un poquito más de panorama sobre este tipo de especificaciones. Muchas gracias. Yo soy David Cordero. Gracias por atenderme y nos vemos en la masterclass a toda esa gente interesada. Gracias. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.